Bien, doctores, ahora sí, démosle, empecemos ya. Bueno, más que todo, las disculpas del caso, ¿verdad? Porque ha habido bastantes problemas en el caso del hangar, como ya se los había comentado, pero bueno, la ventaja es que ahora podemos tener una clase un poquito más interactiva, en el caso de que ahora podemos eh, grabar la clase y pues posteriormente a la clase pues pueden ver el video cuantas veces lo requieran y ya saben. Si existe alguna duda, alguna pregunta o algún interrogante, entonces me la pueden hacer llegar sin ningún problema. Ahora bien, empecemos entonces, si les parece bien. Ahora sí, primer punto importante. Voy a empezar con Paint, ya saben, ¿verdad? Aquí está mi pizarrita virtual, como no gusta utilizar la pizarrita virtual del Paint. Bien, si nosotros hacemos una recapitulación de todo lo anteriormente visto, podemos poner en práctica lo siguiente. Vamos a empezar a hacer unos pequeños diagramitas de bloques, resumiendo lo que habíamos hablado en clases anteriores. Bien, tema principal de este día. Vamos a terminar de ver la clase que nos faltó de Electrical Power. Por lo tanto, vamos a ver un par de asuntos aquí para nada más aclarar. Bien, si se recuerdan, estábamos hablando sobre las configuraciones o los tipos de fuentes de alimentación de las aeronaves. En el caso de Boeing 737, Airbus A320 y bueno, una gran y amplia gama de aviones comerciales que utilizan el sistema de potencia eléctrica se basan en la misma filosofía, la cual es, empezamos por aquí, hoy se ve un poquito pequeño, pero vamos a agrandar. Aquí. ¿Okay? Se recuerdan en la clase pasada que estábamos viendo sobre los generadores y los tipos de generadores que existían en las aeronaves. En este caso, primer bloque, tenemos el IDG o el Integrated Drive Generator, que este es el generador de la aeronave. Y si se recuerdan, hablamos sobre otros puntos importantes que era generador, generador, y el siguiente era el CSD. Si se recuerdan, hablamos de que antes del IDG existía esta configuración, que era una configuración que se basaba en utilizar un generador y un CSD, que era un Constant Speed Drive. Y este componente lo que nos hacía era generarnos unas revoluciones constantes para alimentar nuestro generador. ¿Sí? Tan sencillo como eso. ¿Por qué, profesor? Si se recuerdan, les había dicho de que es necesario mantener unas revoluciones o RPMs constantes que van de vida al generador, debido a que este puede generar o más corriente en ciertos aspectos, más voltaje, más frecuencia, y cuando vaya a ralentí o bajas RPM se puede llegarnos a generar baja voltaje, baja corriente y al final pues puede haber problemas tanto para las computadoras, luces y otros componentes electrónicos. Entonces es por eso que antes se utilizaba un CSD. Ahora bien, con la creación del CSD, del IDG, perdón, ya el generador con un CSD ya no es utilizado. Ya el mismo IDG posee un CSD y un generador interno. Así que, pues eso, básicamente. ¿Sí? Ahora bien, motor conectado, bueno, perdón, en este caso, IDE conectado directamente a la gearbox del motor para poder generar o alimentarse de unas RPMs específicas para poder generar corriente eléctrica. Básicamente es el mismo principio que utilizan los automotores y los, las famosísimas avionetas. No me vayan a pegar, por favor. Las famosísimas avionetas que utilizan un alternador, que al final va enganchado directamente con el cigüeñal del avión, que genera, gracias a las revoluciones, una corriente eléctrica. ¿Sí? Bien sencillo. Bien, pasemos al siguiente punto. Luego de venir conectado al IDG, este pasa por los procesos de avión, como cuáles, profesor. Por ejemplo, si se recuerdan, estuvimos hablando también de los buses eléctricos.
Esta parte ya es un poquito más crítica y esta se puede dividir en otros también, como por ejemplo aquí. Buses eléctricos, recordemos de que existen, diferentes configuraciones o diferentes tipos de buses. Alejeran, se recuerdan que hablamos que existen los buses DC. Vamos a hacer otro cuadrito aquí abajo para sacar nuestra alimentación de eso. Ahora bien, se recuerdan de que normalmente la IDG genera, los parámetros eran 115 voltios AC a 400 Hz a 90 kilovolts. La potencia, voltaje, tenemos aquí en primer punto voltaje, segundo punto frecuencia y tenemos el tercer punto de potencia. ¿Sí? Y si recordamos, habíamos dicho que por qué 400 Hz, si nos ponemos a comparar nuestra frecuencia de red doméstica que va a 60 Hz, y les puse el ejemplo del poquito, ¿qué pasa cuando variábamos o se variaba la frecuencia, tanto si aumentaba o si disminuía? El foquito iba a reaccionar de diferentes formas. Ahora bien, ¿por qué se utiliza 400 Hz y no 60 como en nuestras casitas? Básicamente el principio es sencillo. La corriente, la frecuencia, cuando existe una mayor frecuencia significa que hay algo más constante. Es mucho más estable tener 400 Hz a que tener 60. Y eso pasa, por supuesto, mientras menos frecuencia tengamos o bajemos la cantidad de frecuencia, pues va a ser menos constante o un poquito más crítica. ¿Sí? Sencillo. Ahora bien, vimos la parte del IDG, que son los generadores del motor. Luego del IDG pasa a los buses eléctricos, tanto AC como DC. AC es bien sencilla, debido a que el IDG ya me genera una corriente eléctrica alterna, puede alimentar directamente a los buses eléctricos alternos. ¿Okay? Siguiente punto. La parte más crítica es esta, la de DC. Porque el proceso de conversión ya es, en ese caso, el proceso para convertir a C a DC, pues ya conlleva un par de cositas adicionales, como cuáles. Vamos a borrar esta parte de aquí. Antes de pasar a DC, habíamos hablado de que la aeronave constaba de TRs. ¿Se recuerdan? Los TRs eran los Transformers Rectifiers o los transformadores rectificadores, que eran los encargados de transformar el AC a DC directamente. Entonces ahora ya sabemos relacionar qué es un transformador y qué es un rectificador. Eso se combina para formar un TR. Y de esa forma pues convertimos tan fácil y tan sencillo corriente eléctrica AC a DC. Y así podemos alimentar el qué, profesor. Sencillo. Pasamos para acá. Ponemos otro cuadrito aquí. Y escribimos. Serían los buses eléctricos DC. Sencillo. ¿Sí? Todo va encajado con el anillo. ¿Okay? Bien. Supongo que todo está claro. Esto es una recapitulación de lo que habíamos visto anteriormente. Así que espero que todo esté claro. Y si no lo estaba, pues espero que ya con este diagramita pequeño de bloques que estamos haciendo, pues quede bastante claro. Okay. Bien, ¿qué más? Luego de eso, por supuesto, tenemos buses AC y buses eléctricos DC. Ahora bien, punto importante. Se recuerdan de que había una parte crítica en la que yo pues les hablaba sobre
partes principales cuando yo perdía AC o perdía mis IDG y mis generadores. Vamos a hacer otro diagrama aquí. Ese sería mi IDG 1 o mi motor 1, por supuesto, claro está. Recordemos de que los IDG van enganchados a los motores. Si pierdo motor, pierdo IDG, o puedo perder IDG sin necesidad de perder el motor. Y tenemos aquí el IDG 2. El motor 2. Ahora bien, esta es la parte crítica. Si yo perdía mis dos IDGs, lo que iba a suceder era lo siguiente. En este caso, perdón, antes de pasar a eso, quería hablarles sobre esto. Por supuesto, me van a decir, profesor, ¿se le olvidó? Sí, se me olvidó. Tenemos el generador del APU, el Auxiliar Power Unit. Pero en todo caso también, esto aquí. Pero en todo caso lo perdí. Oh, no, diablo. Ya no tengo potencia eléctrica. Así es. Mi última alternativa en el caso de los Boeing, porque claro, ya sabemos de que existe otro, se le conoce como la rata. O la rata. A Rammer Turbine. Pero ando muy salado, la perdí también. Eso es en el caso de los Airbus. Perdí la rata. Oh, no, ahora sí, a persinarse. No, no del todo. Aún tengo mis baterías. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede ahora? El problema es que las baterías solo me generan DC. Vamos a ponerlo en un cuadrito aquí. Corriente eléctrica DC. Ahora bien, ¿qué pasaba con la corriente eléctrica alterna si solo tengo DC? ¿Se acuerdan del componente especial que habíamos mencionado en la clase pasada, que era de los... Vamos a ponerlo acá. Es los static inverter o los static inverter, que eran los encargados de convertirme la corriente eléctrica DC en corriente eléctrica AC o corriente alterna. Ahora bien, y luego de pasar aquí, era el encargado de suministrarle no a los buses eléctricos AC, porque recordemos de que sí, he perdido IDG1, IDG2, generador y APU, el generador de la APU y hasta la RAD en el caso de los Airbus. Lo único que me queda son las baterías. Las baterías solo me van a alimentar mis buses eléctricos DC y va a alimentar al static inverter, que al final es el que me convierte de DC a AC. Y luego de pasar por el static inverter van a venir directamente hacia dónde. En Boeing se le conocen como los standby buses. ¿Okay? ¿Okay? Y en Airbus se conocen como los essential buses. Ahora sí, veamos algo importante. Estamos viendo de que las baterías me van a alimentar mis buses eléctricos DC, recapitulando todo, y alimentan al static inverter o al static inverter, que es el encargado de convertir DC a AC. ¿Para qué? Para alimentar a los buses standby buses o essential buses AC. Nada más eso, porque recordemos de que estamos en una situación de emergencia. No podemos estar alimentando todos los buses eléctricos AC porque voy a descargar demasiado rápido la batería, por lo tanto no le puedo exigir demasiado. Entonces es por eso que solo se alimentan standby buses o essential buses. Y si recordamos, estos dos tipos de buses, como su nombre lo indica, son los buses esenciales para que pues el avión pueda seguir volando. Y hablamos de una lista también, y ya espero que hayan anotado esa lista, que era o se basaba en
todos los componentes que abarcaban los essential buses, como por ejemplo, de los que me acuerdo son equipos de navegación, que eran instrumentos, las computadoras importantes como las de comunicaciones, etc. Y luces de emergencia. Nada más eso. Para marcar las salidas y para, si se recuerdan que habíamos visto una parte de los equipos de emergencia, estábamos hablando también sobre eso, de que las luces de emergencia se activaban cuando se estaban en automático y se perdían todas las fuentes generadoras, las luces encendían automáticamente, ellas solitas. Entonces, esas son parte de los essential buses o del standby buses, que no son parte de los C y de C. ¿Sí? Así que bien, con este pequeño refresh, espero que hayan recordado un poquito lo que habíamos hablado estos días, que era sobre esto. En el caso de la semana pasada, habíamos hablado sobre el sistema completo eléctrico de las aeronaves. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más habíamos mencionado? Sí, hablamos sobre los generadores AC, que eran los IDGs, el mismo generador del APU y la RAD, que era en el caso solo de los Airbus. Y en el caso de los sistemas de emergencia del sistema eléctrico estaban baterías que me generaban corriente eléctrica DC y alimentaban los buses DC. Y las mismas baterías alimentaban el static inverter, que era el que convertía el DC a AC para alimentar los buses esenciales o los buses principales. ¿Okay? Solo en una emergencia, nada más. Bueno, vamos a dejar esto. Ahora sí, si quieren, pues empecemos con el guión. Vamos a estar viendo todas las partes o todas las generalidades que me abarca el sistema de potencia eléctrica, ya que ahora ya conocemos bastante de los componentes, tanto IDG, generadores, CSD, circuit breakers, ¿qué más componentes? Los buses, el static inverter, los transformer rectifier, ya conocemos bastante en general sobre los componentes esenciales que tienen los aeronaves. Ahora bien, de manera general, vamos a ver un poquito sobre los componentes principales, cómo se constituyen, etc. Ya que solo vimos un vistazo rápido en el caso de un avión en específico, que era el 737. Y al final, la misma filosofía del 737 utiliza el Airbus A320, utiliza el Embraer y así. La misma filosofía, a lo mejor con diferentes nombres, como se pudieron percatar. Standby buses, essential buses, son un poquito de diferencia para llevarse la contraria nada más. Ahora bien, generalidades del sistema de potencia eléctrica. Aquí vamos a estar viendo en este caso instalación y funcionamiento de las baterías. Hey, ojo, que es bien importante conocer sobre el tipo de instalación. Pero profesor, me dirá, si instalar una batería es sencillísimo, sí, pero necesita de algo específico, de un procedimiento específico, no solo es de montarla por montar, ¿verdad? O sea, para los que tienen carro incluso, creo que ya si se fijan, si han fijado, si han quitado, removido su batería, o si han hecho cambio de baterías por ustedes mismos, se pueden percatar de que sí, no solo es de ponerla y dejarla así, sin más. Vamos a conocer esas partes en específico. Ahora bien, funcionamiento, abarcamos eso también. Generación de corriente continua, alterna, bueno, ya hablamos sobre eso, cómo se generan las fuentes de corriente alterna, las fuentes de corriente directa. Pero vamos a hacer un recordatorio general. Generación de corriente de emergencia, que también es un punto un poquito aparte de estos dos, pero bien encarado en lo mismo de lo que hemos hablado. Van a ver cómo todo lo que habíamos dicho el día viernes se va a relacionar con eso. Regulación de voltaje, por supuesto, es importante también regular la cantidad de voltaje porque posiblemente no todos los componentes funcionen a la misma voltaje. ¿Sí? Distribución de la corriente, por supuesto, vamos a ver cómo se distribuye, qué cosas hay, qué componentes tenemos para hacer una distribución correcta y adecuada de la corriente. Inversores, transformadores y rectificadores, creo que ya tocamos bastante ese tema, así que ya
son prácticamente expertos, pero vamos a estar tratando de ver eso, esa partecita es así. Protección de circuitos, por supuesto, ya conocemos los famosos fusibles circuit breakers, pero vamos a ver un poquito, unos aspectos generales sobre todo eso. ¿Sí? Potencia externa, ganada, potencia generada en tierra, etcétera. Ya veríamos ahí un par de cositas importantes sobre todo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver por aquí. Bien, veamos. Empecemos por algo bien importante. Sistemas de protección de potencia eléctrica. Ahora bien, en el caso de los sistemas de potencia eléctrica tenemos que la función de los sistemas eléctricos, me dice, es usada para operar instrumentos, sistemas esenciales, servicios de los pasajeros. Sí, por supuesto, estamos viendo ¿cuánto? 3 puntitos como nos dice la presentación, pero al final es bien interesante esa parte, porque al final podemos estar viendo cómo la potencia eléctrica se distribuye tanto para estas partes esenciales y para los servicios de los pasajeros. ¿Sí? Veamos aquí. En el caso, bueno, primer punto, sistemas esenciales, ya hablamos sobre eso, son los sistemas prioritarios que va a llegar a tener el avión en caso de, obviamente, una emergencia. Porque al final podemos estar diciendo de que sí, son sistemas esenciales, pero ¿qué es específicamente un sistema esencial? Básicamente, como ya se los habíamos dicho o como ya se los habíamos mencionado, era todas esas partes principales que yo voy a necesitar en el caso de que exista una emergencia y voy a separar todos los sistemas del avión junto con únicamente los que yo necesito específicamente. ¿Para qué? Porque recordemos que si estamos en una condición de emergencia, las baterías son el único o la única fuente de provisión de corriente eléctrica. ¿Okay? Ahora bien, sistemas esenciales comprenden navegación, comunicación, potencia esencial. ¿Sí? Justamente su nombre lo implica. Esencial para una operación segura del avión. Y les ponía el ejemplo de cuando nosotros teníamos, por ejemplo, emergencia. ¿Creen que será bien importante o prioritario que nosotros estemos utilizando, por ejemplo, las pantallas, cuando estamos, las pantallas de entretenimiento, o sea, el sistema de entretenimiento de los pasajeros, que eso es una taparte que vamos a terminar de ver más tarde? El sistema de pasajeros no es algo prioritario en el caso de una emergencia, obviamente, sí, por supuesto, el avión sabemos de que se va a caer y no vamos a estar jugando, utilizando los sistemas de entretenimiento durante la emergencia porque no es una prioridad específica. Lo que me interesa es eso, comunicarme y navegar o continuar navegando. ¿Sí? Punto importante, les mencionaba sobre la importancia que tenía Boeing y Airbus en el caso de los sistemas eléctricos. Boeing no es tan crítico porque todavía sigue volando con cables de vuelo. Entonces, para controlar el avión en un Boeing es bien sencillo, o sea, si ni modo pierdo potencia eléctrica, sí, puedo llegar a perder cosas importantes, pero no es tan crítico como en el caso de un Airbus. Los Airbus sí necesitan a ley potencia eléctrica en todo momento, debido a que los Airbus no cuentan con ya cables de vuelo. Por lo tanto, si no hay eléctrico, no podemos controlar las bombas hidráulicas. Por lo tanto, no tenemos control del avión. Por lo tanto, emergencia. Así de sencillo. Ahora bien, grandes aeronaves usan DC y AC, como ya lo habíamos explicado. Sistemas esenciales. Punto importante. Caso de las baterías. Bien, miren esta premisa que me dice sobre las baterías. El compartimiento de las baterías en un aeroplano, y esto tiene que quedarles clarísimo, deberá ser fácilmente accesible. Termino la idea. De manera que la batería pueda ser serviciada e inspeccionada. Miren qué interesante dato nos está dando esto.
Punto número 1 acerca de las instalaciones de las baterías. Estamos viendo de que las baterías deben ser accesibles, de tal forma de que éstas puedan ser inspeccionadas y serviciadas. En el sentido de que, profesor, si se fijan, aquí abajito me dice también que las baterías emiten gases en cualquier tiempo durante la operación, por supuesto. Recordemos de que las baterías son o generan electricidad por medio de cositas ahí químicas, ¿verdad? Ya sabemos, todo eso depende o va a depender de la constitución de la misma batería para poder operar y generar corriente eléctrica. Ahora bien, emisión de gases es uno de los problemas principales que puede llegar a haber a la hora de utilizar las baterías. Segundo punto, baterías deberán estar instaladas de manera que el electrolito derramado sea drenado o absorbido, si es que se derrama. La idea es de que, bueno, idealmente necesitamos de que la batería esté operando tranquilamente sin ningún efecto. Ahora bien, regreso a la parte del serviciado y de la inspección. Fácil inspección porque hay que tratar de estar viendo, monitoreando el estado de las baterías en todo momento para evitar este tipo de cosas. Que son el electrolito derramado para poder drenarlo o absorber, por supuesto. Eso debe de ser la condición en la que deben de estar almacenadas las baterías. El otro caso es de que tenemos que tener cuidado con ese aspecto. Ya sabemos de que también las mismas baterías en los polos puede haber corrosión. Hay que inspeccionar eso. Hay que inspeccionar derramamientos. Hay que inspeccionar si la estructura en donde está la batería no está teniendo corrosión en su alrededor, debido al derramamiento del líquido o debido a que simplemente puede haber ahí un problemita de cualquier tipo en la zona de la batería. ¿Sí? Ahora bien, si nos fijamos, la batería deberá ser mantenida firmemente. Punto importante. Si se recuerdan, al principio de la presentación les mencionaba sobre la importancia que si ustedes habían instalado o desinstalado sus baterías en un auto, por ejemplo, que es el ejemplo más común que les puedo dar, posiblemente ustedes se hayan fijado en este aspecto. Miren qué importante es esto. Mantenida firmemente, por supuesto, no queremos de que la batería tenga holgura o esté floja. Por eso mencionaba el ejemplo de los autos. Usted obviamente, si hizo ese trabajo, no va a hacer lo mismo que estoy mencionando. Obviamente usted va a poner su batería o va a instalar su batería de forma fija. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hemos mencionado hasta el momento? Importancia de la instalación de las baterías. Deben ser fáciles de inspeccionar. El área donde deben de estar debe tratar de estar un poquito fresca, evitar calor, etcétera, porque al final la emisión de gases de las baterías puede llegar a ser crítica. Zona en donde estén instaladas las baterías debe ser importante también. Corrosión. Bueno, más que todo la corrosión es la más crítica en ese aspecto. Así que espero que esté quedando claro esta parte sobre la instalación de las baterías. No es solo de ponerlas y ya. Simplemente estos aspectos que les acabo de mencionar son importantes para la instalación de las baterías. ¿Okay? Siguiente punto. Las baterías no pueden ser localizadas en compartimientos de los motores. Pero, punto y seguido, a menos que resguarden de todo riesgo. ¿Por qué, profesor? Recordemos de que las baterías, bueno, pueden ser de internamente, ya sabemos de que tienen materiales químicos. Esos materiales químicos no pueden llegar a tener demasiado calor proveniente de fuentes externas. Es como, por ejemplo, si usted compra baterías y las baterías se le descargan y usted de curioso se pone a leer lo que le dice la batería, le va a decir no someterla al calor porque la batería puede explotar. Ese es el riesgo, bueno, más crítico. Bueno, realmente es lo más crítico que puede haber. Imagínense, una batería que se sobrecalienta, explota,
en zona del motor, o bueno, por donde pueda llegar a estar instalada en una condición de emergencia. Supongo que nadie va a querer o va a esperar eso. Ay, qué genial, sí, voy a esperar a que la batería explote, tal vez sea divertido. No. Riesgo por altas temperaturas. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener a la hora de la instalación de las baterías. Por supuesto, me van a decir, profesor, pero yo he visto configuraciones de aviones que tienen las baterías justo donde está el motor. Sí, correcto. ¿Cuál es la premisa importante aquí? La idea es esta: que se resguarden de qué posible fuego. Ahora bien, punto importante aquí: resguardar del posible fuego, por supuesto. ¿Pueden llegar a estar instaladas en la zona de los motores, sí o no, profesor? No es recomendable, pero sí puede. ¿Para qué? La idea es que se resguarden del fuego, si es que, por supuesto, todas las baterías que nosotros lleguemos a encontrar por la zona de los motores o donde pueda llegar a existir un peligro de fuego están resguardadas por una pared de fuego. Así de sencillo. Entonces así nos evitamos muchos de los problemas mencionados. Evitar el sobrecalentamiento de las baterías o las altas temperaturas alrededor de la batería. ¿Ok? Sencillo. Bien, aquí abajito nos menciona también otros puntos importantes. Por ejemplo, picaduras, corrosión, flojedad de los plugs, por supuesto, son tipos de prácticas que nosotros también hacemos en las baterías de los vehículos. Siempre abrimos la capota, revisamos si realmente los terminales están buenos, no están picados, no están corroídos, no tienen flojedad, porque al final vamos a tener una discontinuidad de la corriente y, por supuesto, vamos a tener malas conexiones. Seguramente nosotros le damos un estarazo al vehículo o al avión en este caso, y si el plug está flojo, en todo tiene flojedad, pues bueno, ya sabemos qué ocurre, qué tipo de prácticas podemos hacer para evitar eso. Así que bien, por eso las baterías tienen que ser de fácil inspección y fácil accesibilidad para ver todos estos detalles, todos esos aspectos importantes que tenemos a la hora de ver la batería. ¿Sí? Picaduras, corrosión y flojedad en los conectores. Así de sencillo. ¿Ok? En esta imagen podemos tener un ejemplo. Si se fijan, cosas importantes acá. Miren, ve la batería bien empotradita, bien fija. Ya, no va a haber holgura de nada. Ahora bien, si nos fijamos en todo esto, es la zona en donde está instalada la batería. Donde va a estar instalada la batería, y así, pues si se fijan, abrimos un acceso a fácil accesibilidad para la batería. Inspeccionamos zona, batería, conectores, los plugs de la batería, entre otras cosas. ¿Sí? Sencillísimo. Entonces, si nos fijamos, fijeza para la batería, que no esté moviéndose, no quede holgada en ningún punto, sabemos que va a existir mucho movimiento, y fácil inspección. ¿Ok? Ahora bien, pregunta importante sobre el funcionamiento específico de una batería. ¿Cómo es posible, profesor, de que la batería me pueda producir una corriente eléctrica? Ahora bien, y ahí está la cuestión. ¿Por qué las baterías producen electricidad? Ahora veamos la respuesta. ¿Qué características se deben cumplir para que exista corriente eléctrica? Bien, dos preguntas a sacar. ¿Por qué las baterías producen corriente? ¿Y qué características debe haber para que se cumpla, para que exista una corriente eléctrica? Punto importante. Esto ya se lo saben y lo acabamos de mencionar hoy temprano. ¿Por qué las baterías producen corriente eléctrica? Sencillo. Vamos a ver una imagen descriptiva de cómo se produce dos materiales de diferente constitución que, al formar un circuito eléctrico, eso genera corriente eléctrica. Enganchado con esta pregunta: para que exista una corriente eléctrica tenemos que tener, ¿se acuerdan del triangulito aquel bien bonito que dibujábamos
O bueno, espero que ustedes lo hayan dibujado en fundamentos de electrónica, donde teníamos voltaje, corriente y resistencia. Entonces acá tenemos esto de partícula de aquí. Estas tres o este triangulitos son las condiciones para que exista una corriente eléctrica. O sea, tiene que ser un circuito cerrado donde exista una fuerza electromotriz que mueva electrones, un flujo de electrones que es la corriente y una resistencia que se oponga a ese paso. ¿Okay? Bien, con la primera pregunta que les había mencionado era la siguiente. Dos materiales disímiles o diferentes, que básicamente lo que se hace es, si se fijan en esta partecita de acá, tenemos una solución aquí, una solución acá, en este caso cobre, sodio y zinc y sodio. Materiales eléctricamente negativos y eléctricamente positivos. Ahora bien, a eso me refiero a materiales disímiles. Un material que pueda proveer o pueda pasar electrones a otro material. Por supuesto, se recuerdan también, ¿verdad? Lo que eran en fundamentos de electrónica se vio estas cosas que eran los átomos. ¿Se recuerdan? Aquí está el núcleo del átomo y el núcleo del átomo tiene sus órbitas. Los electrones que estaban en la última capa, que era conocida como la capa de valencia, eran los que estaban predispuestos a soltarse e ir a otro lado o a otra capita de otro material. Entonces así es como se produce el flujo de electrones. Que este electrón de la última capa se suelte y vaya a otro ladito o a otro átomo para formar una corriente eléctrica y que haya flujo de electrones. Ahora bien, en este caso se aplica exactamente lo mismo, debido a que nosotros tenemos un material que está predispuesto, como lo vemos aquí, a soltar o a desprender electrones. Y esto viene para acá. A otro material positivamente cargado. En ese caso, tenemos el cobre. En este caso tenemos el zinc acá. Zinc, negativamente cargado de electrones, transfiere electrones a el cobre, que es un material positivo. Así es como se produce la corriente eléctrica. Si se fijan, ya tenemos ahí un flujo de electrones que va de un punto a otro punto, alimentándome el qué, una carga eléctrica. Así de sencillo. Básicamente, este es el principio de cómo las baterías, por la diferencia o por materiales disímiles, puede generar una corriente eléctrica. ¿Bien? Espero que todo esté claro hasta el momento. Así es como se produce la corriente eléctrica. Bien, pasemos al caso ahora de las baterías, que son las baterías más comunes. Caso de pila alcalina de níquel cadmio y pila de plomo, que son utilizadas en las industrias automotrices. Son los tipos de baterías que hay. Ahora bien, veamos esto. Parámetros principales de una pila o batería son, miren aquí, empecemos por esto. Tensión entre sus terminales o bornes, por supuesto. Se refiere al voltaje de salida que existe en la batería. Por supuesto, vamos a tener las baterías más comunes que tenemos son de 12 voltios. Por supuesto, si hablamos ya de baterías grandes. Pero también hablamos de las baterías pequeñitas o de cualquier tipo de batería que usted se puede imaginar. 5, 1 voltio, 12 voltios, 24 voltios. Son las estándares. O sea, a eso se refiere la tensión, el voltaje de salida de esas baterías. Por eso menciona la tensión entre sus bornes, es la tensión de salida. ¿Sí? Siguiente. Capacidad de amperios hora. Importantísimo este dato. Amperios hora se refiere a el amperaje de la batería. ¿Cómo así, profesor? Si vemos esto más detalladamente, vamos a tener lo siguiente. Si una batería, por ejemplo, tiene, mejor vamos a un dato más general. Por ejemplo, una batería puede llegar a tener, por ejemplo, 100 amperios.
Ahora bien, yo tengo un motor eléctrico que me consume 1 amperio hora. O sea, cada hora ese motor o esa lamparita me va a estar generando me va a estar generando un voltaje específico o una corriente específica. Permítanme. Como por ejemplo, habíamos dicho una batería de 100 amperios. ¿Okay? Y mi motor eléctrico o una lámpara o lo que ustedes quieran, es un ejemplo nada más, consume 1 amperio hora. Ahora bien, esta capacidad 100 amperios y el consumo del componente que es de 1 amperio por hora se refiere a que si yo tengo 100 amperios y por ejemplo yo le conecto este motor o esta lucecita que gasta 1 amperio hora, esto por simple lógica, la batería se va a descargar. ¿En cuánto tiempo creen? 100 horas. Porque al final de 100 amperios el consumo va a ser de 1 amperio por hora. Por lo tanto, ¿cuántas horas tienen que pasar para que se consume ese amperaje? Pues obviamente 100 horas, ya que es una sola hora. En una hora se va a ir gastando 1 amperio, a la otra 2 amperios, a la otra 3 amperios, así como una cuenta hasta que llegue a 100 amperios. Así de simple. A eso se refiere con capacidad de amperios hora, la capacidad que va a tener la batería para soportar una carga o un consumo específico. A eso se refiere. Amperios. Bien, siguiente punto. Si dos pilas o baterías se encuentran conectadas en serie y en conjunto es la misma, el voltaje se suma. Este punto es un poquito más crítico. Creo que ya habíamos tocado ese tema. Bueno, espero que si vieron en Fundamentos de Electricidad, pues se recuerden un poquito sobre esto. Conexiones serie de baterías. Bueno, una conexión serie era esta. Entrada de la batería y esta es mi salida de la batería. Mi salida va conectada con entrada y estas dos, pues, es algo en específico. Entonces, si me dice que si son conectadas en serie, el voltaje se suma. Entonces, por ejemplo, son 12 voltios aquí y 12 voltios aquí. Entonces, aquí a mi salida voy a tener 24 voltios. Y así. Eso es un circuito C. Sumatoria de voltajes en el caso de la batería. Ahora bien, siguiente punto que dice que las conexiones en paralelo tienen el mismo voltaje, pero mayor capacidad de corriente. ¿Cómo es una conexión en paralelo? Pero sencillo. Es esta de acá. Abajito. Mi salida va a ser esta. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un circuito serie y un circuito paralelo? Les dije, entrada y salida de la batería, la salida de una va con la entrada de la otra, pero en este caso no, entrada con entrada y salida con salida. Eso me genera un circuito paralelo. Entonces me dice que si estas baterías son del mismo voltaje, tendrá una mayor capacidad de corriente. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo 75 amperios en esta batería y 75 en esta otra, al final voy a seguir teniendo 12 voltios en mi salida, pero con una sumatoria de corriente, lo cual sería como 150 amperios. ¿Sí? Diferente fuera si tuviera 100 amperios, como en el ejemplo anterior. Si en este caso fueran 100 amperios más 100 amperios, tendría 200 amperios en mi salida. Recuerden, voltajes se van a sumar en los circuitos series, que son este de acá. Y en el caso de los circuitos en paralelo son estos de acá, donde el voltaje se mantiene, pero la corriente se suma. Y circuito serie, voltaje se suma, pero la corriente se mantiene. ¿Okay? Espero que todo claro hasta el momento. Solo es un recordatorio de fundamentos de electricidad. O fundamentos de electrónica.
baterías. Un poquito de generalidad sobre las baterías. Imágenes de Bien, ahora en el caso de la generación de corriente continua, podemos tomar un pequeño descansito y regreso en breves.